Muy buenas, hoy nos metemos de lleno con un disco que no solo es un discazo, sino que literalmente salvó la carrera de los Rolling Stones y los puso en el Olimpo del rock. Toda esta historia nos llega gracias al trabajazo del blog La Playlist del Yello, así que vamos a ello. El verdadero comienzo de los Stones. Es una frase potente, sobre todo para una banda que para entonces ya llevaba unos cuantos años en lo más alto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se dice que Beggar's Banquet fue un antes y un después tan radical? Pues para entenderlo, primero tenemos que hablar de un pequeño desastre. Exacto, la resaca psicodélica. Porque claro, para apreciar bien la remontada hay que ser conscientes de lo bajo que habían caído. Y es que en 1967 la cosa no pintaba nada pero que nada bien para los Stones. A ver, era la época de la psicodelia, el flower power, y los Stones pues no iban a ser menos. Se tiraron de cabeza a esa piscina a ver qué salía. Y encima, por primera vez, decidieron producirse ellos mismos el álbum. ¿Qué podía salir mal? Pues todo. Según los historiadores del rock, fue un desastre absoluto que casi acaba con los Stones. Y no eran solo ellos, Tanto los fans como la crítica estaban de acuerdo. La banda se había perdido, no sabían a dónde iban. Es que el cambio es brutal. En apenas un año pasaron de ser un experimento psicodélico un poco disperso a sonar como una apisonadora de rock puro y duro. Con raíces, con blues, con potencia. Era como escuchar a una banda completamente distinta. Un renacimiento, vaya. Se dieron cuenta de que su carrera pendía de un hilo. Había que dar un volantazo. Y tenía que ser ya, no había tiempo que perder. La cosa era tan seria que Mick Jagger y Keith Richards se encerraron en la casa de campo de Keith. Misión, componer un single que les salvara el pellejo. O eso, o a casa. Y de toda esa tensión y de un poquito de paranoia, se cuenta que Mick confundió al jardinero de Keith con la policía, salió una bestialidad, Jumping Jack Flash. Y ahí estaba. Ese era el camino. Dijeron, se acabaron los experimentos, las flautas y los colores. Volvemos a las raíces, a lo que nos hizo empezar, el folk, el blues, el country, el rock and roll en estado puro. Volver a lo básico. Y vaya si se notó. Las guitarras acústicas tomaron el mando, se olía el blues y el country en cada acorde. Y sobre todo fue cuando Keith Richards se convirtió en el auténtico motor de la banda. Encontró su sonido mágico con la afinación en sol abierto y se echó el grupo a la espalda en el estudio. Pero ojo, este cambio de rumbo tan espectacular no lo hicieron solos. Tuvieron ayuda. Un as en la manga, un fichaje estrella en el estudio de grabación. Su nombre era Jimmy Miller. Lo ficharon para producir Jumping Jack Flash y fue un flechazo. Miller fue la pieza que faltaba. El tipo que supo entender esa energía salvaje de los Stones y canalizarla, darle forma, hasta convertirla en un sonido legendario. Y su impacto fue tremendo. No es que solo les produjera Beggar's Banquet, no. Es que se quedó con ellos para los siguientes 4 discos. Dio el pistoletazo de salida a la que todo el mundo conoce como la época dorada de los Rolling Stones, su cima absoluta. Casi nada. Bien, el disco estaba grabado, el sonido era una maravilla. Todo listo, ¿no? Pues no. Justo antes de salir a la venta se lió una buena, y todo por la foto de un cuarto de baño. La banda quería esta portada. Un baño público cochambroso, lleno de pintadas, provocador, muy en su estilo. La discográfica, claro, casi sufre un desmayo. Dijo que de ninguna manera. La pelea retrasó el lanzamiento meses, hasta que al final cedieron y sacaron el disco con una portada mucho más fina. Una invitación de boda, vamos. Pero daba igual la portada, daba igual el retraso. Cuando el disco salió por fin en diciembre del 68, la gente se volvió loca. Fue un éxito rotundo, directo al top 5 de las listas en el Reino Unido y en Estados Unidos. Y la crítica lo pilló al vuelo. Lo pusieron por las nubes. Una obra maestra. La revista Time, ni más ni menos, dijo que era un agudo reflejo de las convulsas corrientes psíquicas del mundo occidental. Vamos, que no era solo un disco de rock. Era la banda sonora de una época que estaba cambiando a toda velocidad. Los Stones habían vuelto, sí, pero ahora marcaban el ritmo. Porque Beggar's Banquet no se quedó en ser un álbum de regreso genial. No. Fue la rampa de lanzamiento hacia la estratosfera, hacia su era más mítica. Es que echemos un vistazo a lo que vino después. Let It Bleed, Sticky Fingers, Exile on Main Street, posiblemente la mejor racha de 4 discos seguidos de toda la historia del rock. Y todo empezó aquí. Con este arsenal de canciones salieron de gira por Estados Unidos en el 69. Y fue ahí cuando empezaron a presentarse con un nuevo título. Un título que ya nadie les pudo quitar. La banda de rock and roll más grande del mundo. Y se lo habían ganado a pulso.
De hecho, fíjate, casi un tercio del repertorio de esa gira legendaria eran canciones de Beggar's Banquet. Temas como Sympathy for the Devil o Street Fighting Man se convirtieron en el corazón de sus conciertos. Eran pura dinamita en directo. Les salvó la carrera, encontraron su sonido definitivo y les catapultó a su época dorada. Así que la pregunta queda en el aire, ¿no? ¿Es este el disco más importante de toda la historia de los Rolling Stones? Ahí queda eso. Y con esta reflexión terminamos. Muchísimas gracias de nuevo al blog La Playlist del Yello por traernos esta historia fascinante. Para quien quiera más análisis musicales de este nivel, que no duden en pasarse por su web. Nos vemos en la próxima.